A continuación, con la ponencia del doctor Héctor David Collantes Luna. Él es médico especialista en otorrinolaringología, también director del programa KEO, y nos va a hablar ahorita del programa de vigilancia de exposición a ruido ocupacional. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y bienvenido al Viernes Científico de Sensopas, doctor. Muchas gracias, doctor Gabriel. Muy buenos días con todos, agradeciendo la oportunidad que me brinda Sensopas para poder estar dando esta charla. Vamos a hablar el día de hoy acerca del programa de vigilancia a exposición a ruido ocupacional. Yo soy el doctor Héctor David Collantes Luna. Como comentó el doctor Gabriel, soy médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, graduado de la Universidad Autónoma de México. Soy miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Soy director de curso KEOC, que es el Consejo para la Acreditación en Conservación Auditiva Ocupacional, que es una entidad en Estados Unidos que junta a distintas entidades, entre ellas la Academia Americana, para poder estar todos en pro de un mundo sin hipoacusia inducida por ruido, que es finalmente la visión de KEOC. Adicionalmente, soy miembro del Comité de Conservacionistas Auditivos Ocupacionales de la misma KEOC y también docente de la maestría en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. De hecho, igual muy agradecido con Sensopas, ya que muchos de mis maestros están o pertenecen de hecho a Sensopas o pertenecieron a Sensopas en algún momento, y bastante de mi formación en el tema de medicina ocupacional se las debo a ustedes. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla y en primer lugar tenemos que encontrar o conocer, como todo en ocupacional, lo primero es saber dónde estamos, ¿no? Saber cuál es el problema, identificar exactamente el riesgo, y de esta manera nosotros podamos luego ver las distintas formas de gestionarlo. Finalmente, un programa de conservación auditiva o un programa de vigilancia médico ocupacional termina siendo eso, es un sistema de gestión de riesgos. Y el problema con el ruido es que el ruido está en todo lado. Cualquier actividad en general va a producir ruido. De hecho, es una de las formas en las cuales nosotros, los humanos y otros animales también, nos relacionamos con el medio ambiente que nos rodea, ¿no? De hecho, de allí el tema de los cinco sentidos que pues, poseemos. Y en el tema auditivo, lo interesante está que es de los sentidos que se desarrollan, de hecho, primero, desde intraútero, nosotros ya empezamos a escuchar. De hecho, cuando uno es recién nacido, el oído ya tiene las mismas capacidades que el oído de un adulto, solamente que conforme vamos avanzando en el tiempo, ya por temas metabólicos, oxidativos y también vasculares, el oído va envejeciendo poco a poco. Teóricamente, en el humano, el oído envejece a partir de los 23 años de edad, y conforme más vayamos avanzando sobre los 23 años, cada vez nuestro oído va siendo más viejo, y esto puede también ya terminar generando alteraciones funcionales en el mismo, que suelen ser mucho más evidenciables, sobre todo en edades ya a partir de los 50, 55 años. Entonces, ¿cuál es el tema con el ruido? Frente a nuestra población trabajadora, toda actividad, como comentaba, va a generar ruido de alguna otra manera, y esto va para todas las industrias, independientemente de la rama económica. Todos van a generar ruido de alguna otra manera en mayor o menor intensidad. Y el problema de exponer a nuestros trabajadores al ruido está en que puede generar esto efectos tanto auditivos directamente, como también efectos no auditivos o extrasensoriales, como los llaman en KEOC, pero enfocándonos más en el trabajador, como persona que forma parte de este binomio, pues, trabajo-trabajador. El tema de estar expuesto a este rango, a ese riesgo físico, que sería el ruido, hace que pueda perder de alguna otra manera capacidad en su trabajo. A veces genera esto pérdida en la concentración, puede haber alteraciones del ciclo del sueño que también estarían indirectamente influenciando en su capacidad de productividad. Adicionalmente, puede generar una falta
en su capacidad de vigilancia o de defensa, ya que en el tema audición nosotros vamos a tener dos funciones principales. Una que es la función primitiva clásica, que es esta de poder relacionarnos con el medio ambiente que nos rodea, y allí el tema justamente de vigilancia o de estar atentos nosotros al medio entorno que nos rodea y poder tomar la decisión si estamos en alguna situación de riesgo o no. Es por eso que la mayoría de las alarmas son tanto visuales como audibles, ¿no? Y el tener a un trabajador que tenga ciertos grados de pérdida auditiva podría disminuir también esta capacidad de ser consciente del entorno que lo está rodeando. Y también puede estar ligado a la fatiga, esto desde efectos directamente dados por el ruido, ya que el ruido termina generando en la persona un distrés o un estrés del malo, y esto finalmente hace que la persona se agote, ya que metabólicamente va a responder a ese estrés nuevo que está en el ambiente y va a finalmente pues generarle mayor fatiga, adicional al tema de la alteración del ciclo de sueño que ya habíamos también comentado rápidamente. En concreto, en, a nivel mundo, se conoce que todos los trabajadores que están expuestos a ruidos, cuando menos el 33% de ellos va a presentar alguna alteración en el audiograma. El porcentaje restante, pues no estaría presentando alteraciones en el audiograma, pero esto no necesariamente significa que no tenga efectos del ruido en su salud, en general, fuera del tema netamente auditivo. Y a nivel de Estados Unidos, se sabe que de todos los trabajadores que están expuestos a ruido, el 16% de estos trabajadores ya tienen algún grado de menoscabo auditivo. Y cuando nosotros hablamos de menoscabo auditivo, vamos a enfocarnos en la segunda, digamos, función de la audición en nosotros. Habíamos mencionado esta primera, que era más como que primitiva, de interrelacionarnos con el medio ambiente que nos rodea, pero la segunda función es la función comunicativa. En nuestra especie, o sea, nosotros los humanos, tenemos en la gran mayoría de las culturas la comunicación que es verbal audible, ¿no? Entonces, esta comunicación justamente es la que nos permite en general crecer, ya que también al ser nosotros seres muy sociales y enriquecernos justamente no solamente de la experiencia que vivimos, sino de la experiencia que otros viven, la narración, esto pues oral, el escuchar charlas como esta, el estar en conversaciones con amigos, compañeros de trabajo y demás, va a ir enriqueciéndonos y va a ir haciéndonos cada vez mejores. Y el tener algo que daña o termina dificultando la capacidad comunicativa, va a terminar alterando no solamente nuestra capacidad laboral, sino también va a estar alterando nuestra calidad de vida en general, porque el problema comunicativo no solamente lo vas a tener en el trabajo, sino también fuera de este. Y allí lo importante de conocer al ruido. El ruido igual va a depender mucho del lugar en el que estemos, en el país en el que estemos, va a estar cuando menos, por lo general, dentro de las 5 primeras causas de enfermedad ocupacional, siendo la enfermedad ocupacional directa la hipoacusia inducida por ruido. Y esta hipoacusia inducida por ruido o pérdida de la audición generada por el ruido industrial o ruido ocupacional va a ser en general prevalente, sobre todo en algunas actividades económicas en específico, siendo las actividades ligadas a minería y a la producción de productos de madera, valga la redundancia, la que tiene la mayor prevalencia, seguida de todo el tema de construcción en general, ¿no? De construcción civil. Y luego tendríamos como tercera actividad económica más prevalente a la ligada a agricultura, pesca, caza y ya las madereras, no tanto en producción de
productos de madera, que sería ya algo más de manufactura, sino ya netamente en el tema de la tala de madera propiamente dicha. Y el resto de las actividades económicas también va a estar allí, porque como habíamos mencionado, todas las actividades económicas, dictar clases, tocar música, trabajar en un hospital, todas van a estar expuestas a ruido de alguna otra manera. Y este ruido puede eventualmente generarnos daño. Pero el ruido no solamente está en donde nosotros trabajamos, y no solamente es el ruido del ambiente del trabajo el que nos daña, sino en generar cualquier sonido o cualquier ruido cuando cumpla con las características físicas necesarias para poder dañarnos, nos va a dañar. Y en las características físicas necesarias, una característica física que predomina en este tema del daño que puede generar el ruido en el humano y en otros animales es la intensidad del sonido. La intensidad del sonido es el volumen, lo que nosotros sentimos o percibimos como el volumen, y esto nosotros lo vamos a estar viendo sobre todo en distintos ámbitos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en una discoteca o en una fiesta, se sabe que el ruido promedio constante en estos lugares va entre los 92 a 95 decibeles de escala A. La intensidad o el volumen se mide en los decibeles, que es esta clásica unidad logarítmica que nos ayuda a hacer una correlación entre el volumen y la cantidad de energía acústica, como energía tal cual, no sea newtons, joules, que está allí o a la que estamos siendo expuestos. Entonces, fuera del tema de discotecas, que ya puede ser de repente muy obvio por el tema, pues, espacio cerrado, parlantes fuertes, muchas personas, otras actividades también, como por ejemplo, hasta desde el punto de vista más social, como ir a las distintas actividades religiosas que tengamos en los templos, o pertenecer a un grupo de música, cantar, o hasta hacer actividades, por ejemplo, de carpintería o alguna otra, jugar videojuegos también puede estar ligada a esta exposición a ruido. Y de hecho se sabe que ya no es una cosa reciente, y es algo que tiene como 6 7 años en la población humana, y de hecho por eso la OMS también se ha puesto muy atenta a este tema de hipoacusia inducida por ruido. Estamos teniendo justamente como una pandemia de hipoacusia inducida por ruido en personas jóvenes, es decir, personas que van entre los 12 a 17 años de edad. Y esto también es algo interesante e importante que lo tengamos en cuenta, porque justamente esta nueva población que se viene, que todavía no necesariamente es económicamente activa, va en algún momento instalarse dentro de nuestro mundo empresarial, de nuestro mundo industrial productivo, y van a ser personas que quizás ya tengan algún grado de alteración, y es por esto también importante tenerlos en cuenta e implementar este tipo de programas como los programas de conservación auditiva ocupacional. ¿Y esto por qué? O sea, ya está bien, el ruido me golpea, y finalmente yo me puedo curar, ¿no? Pero el problema está en que verdaderamente no nos podemos curar. De hecho, la mayoría de los mamíferos, obviamente nosotros también, por lo general no nos regeneramos, ¿no? Simplemente cicatrizamos o nos recuperamos funcionalmente, pero no tenemos una regeneración propiamente dicha, a diferencia de, por ejemplo, los reptiles. Y esto también ocurre con el ruido, y allí también la importancia de los efectos del ruido en nosotros, ya que estos efectos son literalmente incurables e irreversibles una vez estén totalmente instalados. ¿Y a qué nos referimos con esto de estar totalmente instalados? A que cuando las personas nos exponemos al ruido, independientemente que este sea industrial o de otro tipo, el ruido va a generar efectos auditivos, y en estos efectos auditivos que genera van a ser efectos directamente a nivel del oído interno, es decir, dentro del oído interno a nivel específicamente de la cóclea,
que es donde está nuestro órgano sensorial, que es el órgano de Corti. La cóclea, que es este caracolcito que debemos recordar probablemente haberlo visto en algún momento en nuestras clases como personal de salud, anatomía o incluso en el colegio en ciencias, va a tener o se va a poder dividir, digamos, en tres partes. La parte que está más pegada al oído medio, que sería como que la base de la cóclea. Luego estaría en las 2 vueltas y media que da la parte media de la cóclea. Y finalmente la partecita que se enrolla al final, que sería el ápice de la cóclea. Y lo interesante de esto, o lo interesante de la audición en general, no solamente en nuestra especie, está que tenemos o hay una característica llamada la tonotopía. Y acá vamos a hablar ahora de otra característica del ruido. Ya habíamos hablado de la intensidad, pero ahora vamos a hablar acerca de los tonos. Los tonos que se miden en frecuencias, en hercios, que van a ser lo que nosotros percibimos justamente pues como las tonalidades agudas, tonalidades eh, graves, ¿no? Y estas tonalidades van a tener en nuestra cóclea áreas específicas, frecuencias específicas, que van a tener su espacio especializado en percibirlas y en poder mandar esta información ya luego a toda la vía ascendente auditiva hasta nuestra corteza cerebral, ¿no? La corteza temporal. El tema está en que como cada parte de la cóclea se encarga de alguna frecuencia en específica, en la audición nosotros no tenemos un efecto de tipo prender-apagar en el caso del ruido. O sea, no es que me expongo a ruido, me quedé sordo, no escucho absolutamente nada. Si me toman una audiometría, me tienen que mandar el volumen máximo y yo sigo sin escuchar, o recién levanto mi mano cuando ya estamos en 90, 95, 100 decibeles en todas las frecuencias porque soy sordo y no escucho nada. Entonces, eso no suele ser el caso en la audición del humano, ya que al tener tonotopía van a haber ciertas frecuencias que sí pueden tener daño e incluso frecuencias continuas, pero no suele ser un daño, digamos, total o absoluto de todas las frecuencias. Puede darse en algunas otras entidades, pero la exposición a ruido en específico no lo suele generar. Y cuando nosotros nos exponemos a ruido, el ruido va a generar un daño inicial que va a su vez causar una alteración o un cambio en la audición de las personas de manera temporal. He allí las siglas en inglés de TTS, que sería cambio de umbral temporal. Y el cambio de umbral temporal es esto que casi todos hemos experimentado alguna vez que hayamos ido a alguna fiesta o alguna discoteca o algún concierto y salimos del concierto o de la fiesta o de la discoteca con una sensación de como que escuchamos de lejos o como de oído tapado o inclusive como una sensación de zumbido o tinnitus, ¿no? Entonces vamos a nuestra casa, nos dormimos, despertamos y ya estamos bien, ¿no? Esto de aquí suele ocurrir y nuestro cuerpo, como había comentado, no tiene un, digamos, mecanismo de regeneración, pero lo que sí tiene es todo un proceso de inflamación, cicatrización y adicionalmente tiene un proceso, y esto es muy, muy de los mamíferos, de recobrar la funcionalidad y de hecho, o sea, de hacer gastos metabólicos para volver a recobrar la funcionalidad. Y esto es justamente lo que ocurre en un cambio de umbral temporal, en el cual la recuperación máxima de la audición suele darse en las primeras 12 a 14 horas de cesada la exposición al ruido que me hizo daño, pero puede terminar de recuperarse en un tiempo variable, incluso varía de oído a oído, pero si ya pasaron más de 30 días y ese umbral auditivo no se ha recuperado, estaríamos pasando a hablar de un cambio de umbral permanente. ¿Y cuál es la diferencia? De hecho, acá en estas imágenes que son de microscopio electrónico, de ratones, no es de humanos, pero igual como mamíferos tenemos una audición bastante similar a los ratones, a los cuyes y a otros mamíferos, a los conejos. Eh, Dentro del órgano de Corti vamos a tener distintos elementos, ¿no? El elemento que es, digamos, de mayor interés para nosotros suele ser
las células ciliadas externas, ya que las células ciliadas externas que están en filas de A3 van a encargarse de amplificar el impulso o la energía para que luego sea captada por la célula ciliada interna y ésta se despolarice o hiperpolarice y de esta manera ya libere el potencial de acción hacia el nervio auditivo, ¿no? El octavo par craneal. Pero en general, pues las células ciliadas externas van a ser las más susceptibles a daño por culpa del ruido en todo nuestro organismo. Y es por esto que la hipoacusia inducida por ruido daña directamente a las células ciliadas externas y a otras estructuras del oído interno. Y es por esto que la hipoacusia inducida por ruido es siempre neurosensorial. No existe hipoacusia inducida por ruido que sea mixta, no existe hipoacusia inducida por ruido que sea conductiva. Toda hipoacusia inducida por ruido es neurosensorial porque desde su fisiopatología el daño ocurre a nivel del oído interno y a nivel de la unión del oído de la célula ciliada interna, del oído interno, con el nervio auditivo, a nivel de la unión de la célula ciliada interna con el nervio aferente del nervio auditivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un cambio de umbral temporal? El cambio de umbral temporal puede generar cierto agotamiento metabólico o incluso podría generar muerte de algunas células ciliadas externas, que serían acá, por ejemplo, ¿no? Los espacios que vemos negritos son células que ya se murieron, ¿no? Y algunas otras que vemos en colores, ¿no? Por ejemplo, el color verde serían como que las células más sanitas, un color amarillo medio rojizo ya son las células como que metabólicamente enfermas, ¿no? Entonces, en un cambio de umbral temporal hay más como que un daño metabólico, sí, de repente por ahí se muere una que otra célula, pero la funcionalidad se mantiene. En cuando existe ya un cambio de umbral permanente, que suele darse más ya en las exposiciones prolongadas o frente a ruidos que nos hacen un daño muy fuerte, noxas que sean noxas o daños, ¿no? O sea, perdón, o fuentes de daño que sean muy, muy agresivas, ya podemos encontrar, como vemos acá, una muerte mucho mayor de células ciliadas externas y por lo tanto ya no va a haber recuperación funcional. Y como observamos también, por culpa del ruido, estos daños suelen darse principalmente a nivel de la base de la cóclea, que tonotópicamente se encarga de las frecuencias agudas o las frecuencias altas, que quiere decir aquellas frecuencias que son mayores a 2000 Hz, de acuerdo a una definición. Otra definición los define como aquellas que son mayores a 1000 Hz. Y vamos a tener también daño en la zona media de la cóclea, que se encarga justamente de las frecuencias intermedias, que se suelen definir en aquellas que son mayores a 500 Hz hasta 2000 Hz. Entonces, estos daños van a estar allí y al ser daños irreversibles, porque pues la muerte no tiene forma de ser revertida, ¿no? Salvo en el momento de la resurrección de todos, pero en general, al ser un daño irreversible, lo que nos queda a nosotros es saber que este daño es totalmente prevenible y no tenemos por qué esperar a que nuestros trabajadores se dañen para recién estar implementando o viendo qué hacer para poder protegerlos. ¿Y esto por qué? Porque el ruido va a generar daño en el humano incluso desde niveles tan bajos como exposiciones a 76 decibeles durante 8 horas en las personas susceptibles a ruido, que de hecho es la población menor en el mundo, ¿no? Pero en términos generales, el humano promedio suele generar o suele presentar daños en su audición cuando se expone a ruidos que van alrededor de los 85 decibeles escala A TW a 8 horas, es decir, una exposición prolongada o continua de 8 horas a un ruido de 85 decibeles A. Y esto es algo que se suele ver o encontrar muy fácilmente en la industria. Y es por esto que la hipoacusia inducida por ruido en un inicio fue concebida, estamos hablando de 1920, 1930, como, digamos, una enfermedad netamente generada por el ruido ocupacional industrial, ¿no? Ya posteriormente, pues no, cualquier ruido puede generarme el daño. Eh,
Y el valor corte justamente sería esto, ¿no? Y ese valor corte que sería el momento en el cual el ruido me puede hacer daño, que serían los 85 decibeles ATW a 8 horas, que de acuerdo a NIOSH, que es una entidad en Estados Unidos de Norteamérica, que es básicamente como el INS nuestro, pero de Estados Unidos de Norteamérica, ellos tienen algo que se llama el nivel de exposición recomendable, que lo definen como la exposición 85 decibeles ATW a 8 horas. Que de hecho en nuestro país este mismo nivel, porque nosotros en lo que respecta ya al programa de conservación auditiva ocupacional, nuestro nivel de exposición permisible, que significaría aquella exposición en la cual se considera que la persona tiene el 100% de la dosis del ruido, y la dosis del ruido que es aquella cantidad de exposición a ruido que ya puede generar efectos en la salud de la persona, independientemente que sean auditivos o no. En nuestro país se considera ese valor 85 decibeles a TWA 8 horas. Este valor es variable y de hecho la dosis del ruido no es una medida, digamos, física, sino es más una medida, eh, nombre, legal, ¿no? Es una medida más normativa. Eh, que la va a definir la legislatura de cada país, pero en términos generales va a ir alrededor de estos valores. Por ejemplo, en Estados Unidos no utilizan ese valor en general en su normativa de salud ocupacional que la rige la OSHA, que es la Organización de Administración en Seguridad y Salud Ocupacional. Ellos utilizan, por ejemplo, un valor mayor, ¿no? Que es el de 90 decibeles ATW a 8 horas, lo que haría que los trabajadores se expongan a mayores ruidos y nos podría hacer a nosotros pensar que pues se podrían dañar más, ¿no? Pero el tema concreto está acá justamente en el que como la dosis es un tema normativo, como todo tema normativo, también va a estar indicándonos en qué momento tener nuestros puntos de corte y qué tipo de controles debemos nosotros ejercer para que no exista ese daño, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, esto de acá es importante y justamente bajo este concepto nosotros podemos más o menos tentar cuánto ruido es el permisible y en qué duración de exposición, porque la intensidad del ruido va a jugar directamente con el tiempo de exposición, que sería su tercera característica física, ¿no? Tenemos intensidad, tenemos frecuencia y tenemos tiempo de duración de exposición. Entonces, la intensidad del ruido y la exposición o el tiempo de exposición van a jugar en sí en algo que se conoce como las energías equivalentes, que básicamente quiere decir que yo me puedo exponer a un ruido súper alto durante poquito tiempo y tener un porcentaje X de la dosis, o exponerme a un ruido de menor intensidad, pero durante mucho más tiempo y termino teniendo algo bastante similar, ¿no? Bastante parecido. ¿Ok? Entonces, frente a esto, o sea, frente al hecho de que los trabajadores se dañan por culpa del ruido y que este daño es irreversible, ¿no? Y no hay cura alguna hasta el momento. En algún momento se teorizó el dar derivados de flúor para poder hacer como un tema quelante intravenoso para poder evitar a los radicales libres de oxígeno que van a ser parte del daño metabólico que genera el ruido en el oído, que fracasó. Actualmente las esperanzas están puestas en la acetilcisteína, ¿no? Que de hecho se utiliza mucho para otras enfermedades como la fibrosis quística o incluso a veces lo usamos nosotros en el caso de resfríos y demás para poder fluidificar nuestros mocos, ¿no? Actualmente, pues hay estudios que intentan ver que en agudo, en cambios de umbral temporales recién implantados, el consumo de acetilcisteína aparentemente puede revertir el daño metabólico e impedir que esto avance a PTS, pero todavía todo está en estudios y todavía estamos a nivel ratones. Eh, el tema concreto es que no tiene cura, ¿no? Hasta el momento no hay cura alguna. Entonces lo que nos queda es prevenir. ¿Y cómo nosotros podemos prevenirlo desde el tema ocupacional industrial?
mediante la implementación de nuestros programas de conservación auditiva o sistemas de gestión de riesgo físico ruido o programas de vigilancia ocupacional del ruido. Entonces, en estos programas nosotros vamos a tener distintas formas de poder implementarlo. Y dependiendo de la forma que nosotros querramos seguir o querramos crear, porque también como médicos ocupacionales ustedes pueden decidir qué es lo más aplicable a la industria en la que están, el concepto fuerte puede ser basarnos, por ejemplo, en referentes, y uno de estos referentes es justamente KEIOC, que es el Consejo para la Acreditación como Conservacionistas Auditivos Ocupacionales, ¿no? Y Keyoc nos dice que el programa de conservación auditiva va a estar compuesto de los siguientes elementos. Vamos a tener, en primer lugar, la medición de ruido, que es el elemento que da nacimiento a todo, ya que si yo conozco a qué ruido están expuestos mis trabajadores, voy a poder, obviamente, luego, y acá está el siguiente elemento, controlar ese ruido, ¿no? Aplicar medidas de control, que sería netamente el tema preventivo del que estábamos hablando. Dentro de las medidas de control estarían incluidos los equipos de protección personal auditiva, aunque para aquello esto es como un elemento del programa aparte, ya que los equipos de protección personal auditiva van a ser de muy rápida y fácil aplicación y pueden ser de mucha utilidad. Adicionalmente a esto, lo que necesitamos es tener conocimiento de la exposición de nuestros trabajadores y también implementar un sistema de monitoreo audiométrico. En el tema del monitoreo audiométrico, acá podemos abrirnos en dos objetivos o en dos vertientes. Por ejemplo, para CAOC, uno toma audiometrías dentro del programa de conservación auditiva porque quiere saber si su programa sirve o no. Y esto es lógico, ¿no? Porque si yo he medido el ruido y hay ruido potencialmente peligroso, he implementado controles, esperaría que nadie tenga alteraciones en su audiograma. Si empiezan a haber alteraciones en el audiograma, significa que mis medidas de control no sirven o significa que no he identificado todas las fuentes de ruido y hay alguna fuente de ruido que no estoy controlando. Y por lo tanto tendría que yo mejorar mi programa de conservación auditiva ocupacional. Pero también el monitoreo audiométrico puede tener otra, digamos, vertiente, que de hecho es, por ejemplo, la vertiente que da más la normativa peruana, nuestra normativa, ¿no? Que indica que la toma de audiometrías de nuestros trabajadores está hecha para poder identificar el daño o la alteración en su salud debida a la exposición ocupacional que tienen, ¿no? Que ya sería una mezcla entre el tema higiene-seguridad y el tema epidemiológico-salud, ¿no? Entonces, eso también es interesante e importante para que nosotros tengamos en cuenta y también tener en claro cuál es el objetivo que buscamos cuando estamos monitorizando a nuestros trabajadores o haciendo sus audiometrías periódicas dentro de sus exámenes médicos ocupacionales. Adicionalmente, de acuerdo a KEIOC, el programa de conservación auditiva debe tener un acápite de entrenamiento y motivación que consiste en estar capacitando cuando menos una vez al año a nuestros trabajadores y hacerlos conscientes de la existencia del daño del ruido en su salud, no solo en su audición, en su salud en general, en su calidad de vida, y esto porque igual, como habíamos comentado, el ruido puede alterar el ciclo de sueño, pero también se sabe que la exposición a ruido suele exacerbar la manifestación de los trastornos ansiosos depresivos en las personas que ya tienen un trastorno ansioso depresivo de fondo. Y también se sabe que en adultos mayores, de hecho, bueno, a partir de los 56 años, o sea, los mayores de 55 años de edad, que tienen pérdidas auditivas en frecuencias agudas, en frecuencias altas, tienen un riesgo aumentado de eran 2.6, bueno, más de 2 veces el riesgo de
generar demencia, ¿no? Entonces, esto es algo que está allí y va a alterar pues totalmente la calidad de vida de nuestras personas o nuestros trabajadores, sobre todo aquellos que ya sean mayores de 55 años de edad. Entonces, ahí hay muchas cosas que tenemos que estar viendo alrededor de justamente el ruido, la hipoxia inducida y ruido y nuestros trabajadores. Entonces, el entrenarlos va a consistir en hacerlos conscientes de que ese riesgo no existe solamente en el trabajo, sino que es un riesgo que está en todo lado, incluido en la calle, incluido en su casa, incluido cuando están viendo su película en Netflix con el volumen del televisor al máximo, ¿no? Eh, y el tema está en que también tenemos que entrenarlos en los conceptos para poder identificar fuentes de ruido potencialmente peligrosos y también entrenarlos en o reentrenarlos en el cumplimiento de las medidas de control que la empresa o el equipo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Los médicos ocupacionales, ustedes, han estado implementando o implementan para que podamos pues, prevenir la hipoacusia inducida por ruido. Y por último, tenemos como elemento el registro, ya que todo lo que no está escrito no se ha hecho, ¿no? Tenemos que tener una evidencia de lo que se hace, básicamente el registro nos ayuda a esto, pero también el registro nos ayuda a dar seguimiento, porque si yo no hago registro, ¿cómo me voy a acordar cuáles eran los valores de audiometría de ese trabajador hace un año o hace 10 años que recién ingresó? O si yo no tengo los registros de las mediciones de ruido, ¿cómo voy a poder saber que las medidas de control de ingeniería que implementé verdaderamente han disminuido la exposición al ruido de mis trabajadores, ¿no? Entonces, los registros son una parte bastante fuerte, importante, de repente un poquito tediosa y por eso justamente el tema fuerte está en que estos programas no son implementados solo por el médico ocupacional. O sea, nosotros no podemos hacernos cargo directamente del programa y ser los únicos gestores del mismo, sino de hecho que ello, por ejemplo, recomienda que en el equipo del programa de conservación auditiva ocupacional incluyamos a representantes de los directivos de la empresa, a representantes de los trabajadores, en especial si se puede incluso los representantes del sindicato de trabajadores, y también a todo el equipo del programa de conservación auditiva ocupacional o de todo el equipo de seguridad y salud en el trabajo, los higienistas industriales, los ingenieros eh, ambientales, los ingenieros de seguridad, los ingenieros de ruido, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, eh, todo personal que pueda tener alguna labor dentro del tema del programa de seguridad y salud en el trabajo. Y también parte del programa, como todo sistema de gestión, debe tener una reevaluación del mismo para poder ver mejoras, para poder ver actualizaciones y para poder ir siempre a algo más funcional y más preventivo y salvaguardar la salud de nuestros trabajadores. Entonces, si bien es cierto, Kaup nos habla de todos estos elementos y la implementación de estos elementos de manera progresiva, y eso lo vemos en los cursos de certificación internacional KEOC, un programa de gestión de ruido o de vigilancia de ruido ocupacional puede dividirse no necesariamente en todos esos elementos, sino los podemos dividir en tres pasos básicos, ¿no? ¿Y cuáles son estos tres pasos básicos? Vamos a tener en un primer lugar la evaluación, ¿no? Que consiste en identificar el problema. ¿Ok? Estamos en la industria, ¿ok? Aparentemente el ruido genera daño, pero ¿de dónde viene ese sonido? Es decir, hay que identificar las fuentes de ruido, ¿no? Todas las fuentes de ruido. Y acá nadie conoce mejor las fuentes de ruido que el personal operativo que está expuesto, ¿no? Porque a veces nosotros podemos considerar, por ejemplo, ¿no? Que la fuente de ruido es el motor de la máquina que, no sé, procesa las láminas de aluminio, pero no nos damos cuenta que adicional al ruido de esas máquinas,
está el sistema de ventilación que también genera y de extracción de aire que también genera un ruido. Pero no lo consideré porque me enfoqué en que el trabajador era un laminador y pues me enfoqué netamente en las máquinas que utiliza directamente en su trabajo como laminador y no me di cuenta de que el ambiente en el que realiza su trabajo va a tener otras fuentes de ruido que no necesariamente están ligadas a su trabajo directamente, pero que sí lo van a exponer. Y esto ocurre sobre todo cuando tenemos ambientes en las cuales tenemos más de una línea productiva o en ambientes en las que hay más de una o más de un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante. Luego tendríamos que medir ese ruido para poder saber las características del sonido, que ya habíamos mencionado, son tres: la intensidad del ruido, la frecuencia del ruido y la duración de la exposición al ruido. También tendríamos que preguntar a las personas que están siendo expuestas qué tan intenso se percibe ese ruido para nosotros también poder estar viendo ahí temas de confort, temas comunicativos y también poder estar teniendo esta otra data que es también súper importante, ya que recordemos, y lo habíamos mencionado, el 33% de los trabajadores expuestos a ruido van a tener alteraciones en el audiograma. Pero hay otro grupo de trabajadores que no tienen alteraciones en el audiograma y no obstante tienen algo que se conoce como hipoacusia escondida, ¿no? Que es la hidden hypoacusis. Entonces, que en inglés, hipoacusia escondida. Entonces, la hipoacusia escondida ocurre en personas por distintas causas, no solamente por el ruido, pero el ruido también puede estar generándola y ocurre en personas que, por ejemplo, pueden presentar cambios de umbral temporal, pero que la temporalidad es netamente así, pues menor a 12 horas, la recuperan y no hay ningún problema, pero la persona empieza a percibir cambios en su capacidad comunicativa o empieza a percibir alteraciones en su capacidad auditiva de forma subjetiva, ¿no? Entonces, esto es también algo muy importante a tener en cuenta. Luego tendríamos que saber si es que el sonido es directo, es decir, la fuente de ruido va directamente en la persona, es reflejado o es ambos, y esto estaría más ligado al posicionamiento, la locación en el ambiente de ruido de la fuente de ruido. También saber si es que existen momentos específicos del día o actividades específicas que contribuyen al ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, lo sabemos, o sea, no las 8 horas de trabajo estamos expuestos al mismo ruido. Hay momentos en los que el ruido es menor, hay algunas actividades en las cuales se prenden más motores o se necesita más personas y el ruido es mucho mayor, pero de repente es mucho mayor 2 horas o 3 horas, no necesariamente las 8 horas del trabajo. Entonces, identificar estos procesos también es súper útil y válido porque ya no solamente necesariamente tendríamos el tema del control en la fuente o el uso de PPs, sino también pueden haber controles administrativos de modificaciones de procesos para poder, a través de la modificación del proceso, disminuir la generación de ruido en el mismo. También tenemos que saber finalmente cuántos trabajadores están siendo expuestos al ruido. Y como había mencionado, allí lo que es útil o lo que suele ser más útil es dividir el trabajo, el ambiente de trabajo en áreas. Una vez que nosotros ya hemos hecho nuestra evaluación, nuestro segundo paso para implementar nuestro sistema de vigilancia de ruido va a ser trabajar con un consultor, porque los médicos no sabemos, o no todos saben, algunos médicos ocupacionales sí, hacer mediciones de ruido, ¿no? Necesitaríamos trabajar con alguien dentro de nuestro equipo o subcontratar a alguien que nos ayude justamente a hacer las mediciones de ruido necesarias con sonómetros, con dosímetros y a través de las mediciones de ruido tener ya como entregable de la misma, pues las mediciones, la identificación de las fuentes de ruido. Podríamos tener, por ejemplo, un mapa de calor de ruido, que son estos mapas en los cuales se identifica aquellas zonas en las cuales hay más ruido y en cuales no tanto. Podemos tener ahí también estudios del espectro de frecuencias del ruido, que básicamente me ayuda a separar al ruido en sus frecuencias y saber a qué frecuencias existe mayor carga energética o no.
Y ya con todo esto, yo puedo implementar mis controles, ¿no? Y los controles van a seguir la clásica jerarquía de controles que cualquier riesgo tiene. El ruido tiene la misma jerarquía de controles. Lo más efectivo siempre va a ser eliminar el riesgo, que es algo que por lo general no se puede hacer porque si elimino el riesgo, elimino la actividad productiva. En este caso, si yo quiero que no haya ruido generado por motores, no debo tener motores encendidos. Si no tengo motores encendidos, no produzco nada. Entonces es algo que es muy difícil a veces de conseguir. Luego también tendríamos el tema de sustitución de el riesgo, es decir, de repente cambiar un motor por otro nuevo que genere menos ruido o de repente hacer aislamiento o modificaciones en la fuente de ruido, ¿no? Que sería ya el tercer paso, o los controles de ingeniería netamente dichos, que ya son el rediseño, el cambio de algunas piezas, el aplicar algunas barreras o guardas, hacer cambios físicos a nivel del ruido, hacer cambios físicos a nivel del ambiente de trabajo, de repente elevar el cielo raso para que el ruido tenga mayor espacio para diluirse, abrir todas las ventanas para que aumente la ventilación y eso disminuye la exposición a ruido en el ambiente, ¿no? Entonces, estas medidas son cosas que podemos tenerlas en cuenta y un consultor, que sería acá ya pues más de repente, bueno, nosotros mismos, ustedes mismos como médicos ocupacionales, y de repente algún ingeniero de ruido o lo que se convenga puede estar ayudándonos a ver esto. También estaríamos frente a los controles administrativos que podrían ir desde el tema de implementar señales de, ojo, te estás acercando a una zona donde hay mucho ruido, aplica tus controles, o disminuir la exposición o el tiempo de exposición de las personas al ruido a través de rotaciones en sus trabajos o en sus labores, o como habíamos mencionado, también la modificación del proceso en el que el ruido se genera. Y por último, y lo menos eficaz de todo, el uso de equipos de protección personal auditiva. Entonces, cuando nosotros vamos con nuestro consultor, vamos a obtener algo así, que serían como que los mapas de ruido, en los que vamos a tener idealmente no así como el mapa de ruido solo, sino pues obviamente con el mapa arquitectónico del ambiente en el que estamos, para nosotros saber qué áreas son en las que el ruido ya excedió nuestro límite de exposición permisible, en qué áreas está entre el límite de exposición permisible y el nivel de acción, en qué áreas está por debajo del nivel de acción y en qué áreas está ya por debajo de 70 decibeles, que se considera ya a ese un ruido básicamente que no nos va a generar ningún tipo de daño. También tenemos que tener, como habíamos mencionado, las mediciones de las dosis de ruido dependiendo del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tendríamos las horas, ¿no? Las 8 de la mañana, 9 de la mañana es la mañana y así, y se identificaría la dosis de ruido de acuerdo a las horas, porque como habíamos mencionado, la exposición a ruido no siempre es lineal, a veces es cíclica o a veces es en incrementos, como estamos viendo en esta gráfica. Y ya el tercer paso final para nosotros poder implementar nuestro programa es justamente implementar esos controles que nuestro asesor, nuestro consultor nos dijo, ¿no? Y ahí, mediante la implementación de controles, sean estos controles en la fuente de ruido, sean controles en el medio donde se transmite el ruido, o sean controles en los receptores del ruido, estos controles son los que verdaderamente van a generar la prevención de la hipoacusia inducida por ruido y de todos los efectos del ruido en la salud de las personas. ¿Ok? Entonces, dentro de esta implementación de controles, habíamos mencionado un control que es el menos eficaz de todos, son el uso de los equipos de protección personal auditiva. Y dentro del uso de los equipos de protección personal auditiva, de hecho, en el programa de conservación auditiva, en el curso de certificación en conservación auditiva ocupacional de KEOC, pues enseñamos el tema de EPPs, en el cómo usarlos y los métodos de ajuste de los EPPs, pero también tener en cuenta que existen otros métodos de ajustes mayores. Actualmente existe el PAR,
que es el método de ajuste personalizado, en el cual existen algunos EPPs con algunos canales que permiten el paso del ruido a un micrófono que está por adentro o más cerca al oído y otro micrófono que está por fuera del EPP, y se hace una diferencia de mediciones para saber verdaderamente en esa persona, cuando esa persona se pone ese EPP, qué tanto lo protege, y de esta manera nosotros poder maximizar el efecto protector de nuestros equipos de protección personal auditiva. Pero también existen algunos otros elementos, como por ejemplo el Quick Fit, ¿no? Que es este equipo que lo creó NIOSH, ¿no? Que es básicamente un reproductor de MP3 que está dentro de una orejera con todos los sistemas de sonorización de una orejera. Y lo que nosotros hacemos es básicamente mandar un sonido en frecuencia de 1000 Hz, porque solamente lo malo del Quick Fit es que solamente evalúa 1000 Hz, a diferencia del par que evalúa todas las frecuencias. Eh, el par es el ajuste personalizado que habíamos mencionado. En el Quick Fit, no, en el Quick Fit, que es algo súper simple, te lo pones en el oído, aprietas el botón de prendido, manda un ruido y tú tienes que saber si ese ruido lo escuchas o no lo escuchas. Idealmente no lo deberías escuchar, porque la finalidad del Quick Fit es encontrar una atenuación de cuando menos 20 a 25 decibeles escala A del ruido que se está generando o se está midiendo a través de este Quick Fit, ¿no? Entonces, es súper importante esto. Esto se da también en el tema del entrenamiento y la motivación que le damos a nuestros trabajadores. Tenemos que asegurar que nuestros trabajadores sean parte de su control. Esto es muy importante. De hecho, NIOSH también realizó alguna campaña que era el Cap the Noise, que era como que ponle un gorrito, ponle un sombrero al sonido, que básicamente el CAP eran las siglas de control, controla tus fuentes de ruido, evita las fuentes de ruido y protege tus oídos, que podría ser el resumen de lo que nuestros trabajadores tienen que hacer cuando están expuestos al ruido. Ya finalizando, una vez que hemos evaluado, hemos medido el ruido, identificado controles, implementado los controles, tendríamos que pasar al tema del monitoreo y la evaluación. Y en el monitoreo y evaluación vamos a tener dos monitoreos, que sería el monitoreo de ruido, porque o sea, el ruido no es eterno, no es inamovible, ¿no? Obviamente, si cambian los procesos, el ruido cambia. Si los motores se malogran, el ruido cambia. Si aumentamos las líneas de producción en un ambiente, el ruido en ese ambiente va a cambiar. Y también el monitoreo de nuestros trabajadores a través de las audiometrías, que como habíamos comentado, van a ayudarnos a dos cosas: saber si mi programa sirve y saber si es que mi trabajador tiene alguna alteración en su audición. Con respecto a la alteración en la audición de mis trabajadores, lo más prevenible sería lograr identificar en qué momento se está generando un cambio de umbral temporal para yo poder implementar todos mis programas al máximo, o poder ver la posibilidad de iniciar tratamiento médico, que como habíamos mencionado todavía está en fase experimental. Eh, para esto se teorizó que los equipos de emisiones otoacústicas podían servir mucho. Los equipos de emisiones otoacústicas es una prueba que se hace para saber la viabilidad de las células ciliadas externas. Básicamente, en una emisión otoacústica, tú sabes si la persona tiene células externas sanas o tiene células externas no viables o dañadas o ausentes, ¿no? Y claro, como el ruido daña las células ciliadas externas, se teorizó que tener estos equipos era una buenísima idea y que podíamos estar identificando estados preclínicos de la hipoacusia inducida por ruido, como eran estos estados de hipoacusia oculta que habíamos mencionado. Y se sabe pues que finalmente esto fue algo que ocurrió como en los años 90, 95 y fracasó. Pues, o sea, en realidad no sirve las emisiones autoacústicas. Eh, Son súper útiles para el tema de temizaje neonatal y para otro tipo de patologías, pero para identificar estados preclínicos no nos es útil, y ya nos estaría identificando las hipoacusias inducidas por ruido cuando estas ya están instaladas y cuando ya el daño está hecho y ya no es prevenible, ¿no? Entonces, al no darnos una mayor sensibilidad
que los monitoreos audiométricos periódicos que se hacen dentro del programa de conservación auditiva ocupacional. Entonces, simplemente es algo que no funciona. Pero entonces, ¿qué cosa puede funcionar? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder no solamente tomar audiometrías a nuestros trabajadores, para ya identificar el daño implementado, ¿no? Sino para poder justamente prevenirlo? ¿Hay manera de hacerlo? Teóricamente sí, si es que nuestro enfoque está dado en monitorizar los cambios de umbral temporal. Y para esto existen algo que en verdad a mí me parece bastante interesante e importante, que sería la implementación de una automonitorización con dosimetría, que se podría dar a aquellos trabajadores que nosotros sabemos están en ambientes con ruido potencialmente peligroso, pero ya que sobrepasó nuestro nivel de exposición permisible, así sea una exposición protegida. A estos trabajadores se podría estar dándoles dosímetros, ¿no? Simples, básicos, para que ellos puedan tener a la mano justamente a cuánto ruido están siendo expuestos, y esto les permite a ellos tener mayor conciencia del ambiente en el que están, y teóricamente les ayuda a tomar mayor conciencia de las medidas de control que tienen que cumplir e implementar. Porque también lo que ocurre es que como el ruido, o sea, el ruido sí nos puede generar dolor y disconfort, ¿no? Pero en general, un ruido como que, lo toleras y ya, pues no, o sea, no pasa nada, entre comillas, ¿no? Entonces, el problema está que sí pasa, es distinto un golpe, es distinto un corte, ¿no? En el que hay dolor, en el que vemos sangre, ¿no? El ruido como que nos genera el daño, pero no lo percibimos así de un dolor horripilante o algo que nos llame mucho la atención. Entonces, justamente el darle a nuestros trabajadores estos temas de dosímetros para su automonitorización puede ser súper útil para que ellos puedan tomar una mayor conciencia del ambiente. También se estaba viendo la posibilidad de automonitorizar el cambio de umbral temporal, ya que, como habíamos mencionado, en la hipoacusia oculta los cambios suelen ser no objetivizables, salvo teóricamente en audiometrías supraliminares. Estamos hablando de evaluación de 10.000 Hz, evaluación de esto, sí, son las frecuencias de 10.000 y de 16.000 Hz, y que ya es supraumbral. Pero lo otro sería también darle a los trabajadores como una encuesta diaria de identificación de justamente estos síntomas que pueden ser ligados al ruido, ¿no? Sensación de audición alterada, que escuchen como de lejos, como que encajonados, que escuchen un zumbido al finalizar el trabajo, que de repente les dura 2, 3 segundos y mientras se están poniendo la ropa para ir a la casa ya se les acabó. Pero el hecho de tener eso, digamos, monitorizado nos podría permitir a nosotros identificar cambios de umbral temporal antes que ya hayan o sean evidenciables en las audiometrías o que ya haya daño implementado. También, pues, frente al tema de la automonitorización del TTS, existe en Europa algunos modelos matemáticos dependiendo de la actividad económica de la empresa que te puede más o menos dar, y esto lo manejan los ingenieros de ruido principalmente, en qué momentos o en qué tiempos de exposición podrían ya existir cambios de umbral temporales en los distintos ambientes de ruido, y por lo tanto tendríamos que implementar medidas para no llegar a eso. Se podría de repente ampliar el estudio ya fuera de la audiometría clásica. Podríamos, por ejemplo, y lo que actualmente se promulga como qué cosas sí me sirven a mí para identificar un cambio de umbral temporal, es la logoaudiometría en ruido, ¿no? Es decir, un estudio de una audiometría verbal, una audiometría de palabras, pero con ruido de fondo para poder ver. Porque cuando justamente existe este tema de la hipoacusia oculta, la dificultad o el daño que suele instalarse primero es una alteración en la discriminación auditiva, ¿no? La persona te dice, yo sí escucho, pero no entiendo lo que me dicen, o tengo dificultades para entender las palabras que me están diciendo en el ambiente general o en el ambiente con ruido. Otro estudio que podría ser de utilidad para monitorizar cambios de umbral temporal son las audiometrías de supraumbral, como habíamos comentado,
estudiar la frecuencia de 10.000, la frecuencia de 12.000, la frecuencia de 16.000. De hecho, por ejemplo, la BIAP, que es el Buró Internacional de Fonoaudiología de la Unión Europea, que es como que la unión de todos los temas de o sociedades de fonoaudiología de todos los países que forman parte de la Unión Europea, recomiendan en sus recomendaciones con respecto al tema de exposición a ruido ocupacional que la línea de base audiométrica y todas las audiometrías periódicas de los trabajadores deberían incluir las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 y 12000 Hz, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ellos lo tienen allí como recomendación, no es normado, pero es una recomendación útil porque justamente aparentemente en su umbral podemos a veces identificar cambios que todavía no alteran la capacidad comunicativa de la persona, pero que sí podrían estar dándonos detalles de hipoacusia oculta. Lo otro era también teóricamente con los potenciales evocados auditivos, hablando de los potenciales evocados de tallo cerebral. Teóricamente, cuando una persona se exponía a ruido y tenía daño de ruido de tipo TTS, o sea, de cambio de umbral temporal en sus células ciliadas externas, esto generaba un aumento en la latencia de la onda 1, pero tanto la audiometría de supraumbral como la onda 1 en los potenciales evocados, todavía no hay estudios concluyentes. O sea, hay estudios que dicen sí sirve, hay estudios que dicen no sirve, ¿no? Entonces, hasta ahorita lo que sí sirve más es justamente estos modelos de automonitorización subjetiva del TTS, la automonitorización de la dosimetría para que haya mayor conciencia y la logometría en ruido. Eso es lo que aparentemente está siendo más prometedor, pero todavía no está, digamos, totalmente definido. Y lo otro que también sirve, igual como la logometría en ruido, pero es más costoso, más difícil de hacer y demás, es la electrococleografía, ¿no? Cuando se hace el análisis de los ratios SP-AP, los valores de SP-AP que sean mayores pueden estar dándonos a entender daño reciente en células ciliadas externas que nos podría estar ayudando a identificar cambios de umbral temporal, ¿no? Igual, aparentemente, las dos mediciones que son más útiles actualmente serían estas, logometría en ruido y electrococleografía en análisis de ratios SPAP, pero igual todavía todo está en estudio, o sea, todavía no hay algo como que netamente eh, certero al respecto que nos pueda decir a nosotros esto es lo mejor, hay que implementarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto era lo que queríamos compartir con ustedes desde el INS, desde Sensopas. Muy agradecido al doctor Castro, a todo el equipo de Sensopas por el tiempo y la oportunidad de ayudarnos a ampliar de repente un poquito, compartir un poquito de conocimiento en este tema de eh, conservación auditiva ocupacional. Y hay algunas preguntas en el chat que podría haber de responder, pero no sé cómo estamos de tiempos. Sí, doctor Collantes, gracias ante todo por su presentación. Son 9:30, no sé cuánto tiempo dispone. Quizás para un par de preguntas que veo que hay en el chat. Depende de usted, doctor. Si Ya, no, quizá perfecto. pueda compartir su correo y quizás se lo puedan hacer llegar a su correo. Ya, perfecto. Ajá. Entonces, mi correo electrónico es... ay, perdóneme, pizarra, ¿dónde está? Mi correo electrónico es davidcollantes@otorrinocirujano.com. Ese es el correo que utilizo para el trabajo. Y el otro correo que utilizo para tema laboral es el de la Cayetano Heredia, hector.collantes@upsh.pe, ¿no? Estos serían mis correos. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, doctor Collantes, por su tiempo, por sus aportes. Supongo que hay bastantes preguntas, pero bueno, ya sabemos que estas pueden hacerse llegar a los correos que nos presenta el doctor, ¿no? Le dejo el pase a Liliana, que quiere dar unas palabras finales. Liliana, por favor.
Yo creo la línea de Vigil, creo que ahorita no está disponible, pero de nuevo, en nombre de Sensopas, le damos nuevamente las gracias por tan valioso aporte y la conferencia brindada. Sin Gracias. más, esperamos contar con usted para una próxima presentación. Muchas gracias.